Entonces ahora les quiero hablar de la complejidad de hacer algo concurrente y convencerlos que esa complejidad vale la pena si y solo si uno gana tiempo corriendo las cosas. Si no gana tiempo, aceleración no vale la pena. Entonces, ¿cómo sé cuán rápido es un programa paralelo? Eso es lo primero que vamos a hablar. Y luego, ¿cómo comparo programas paralelos? Eso es lo segundo que vamos a hablar, se va a llamar evaluación comparativa de programas paralelos o benchmarking. Y eso es lo que vamos a hacer aquí usando ayudándonos de un paquete que se llama Scalameter. Con ese paquete es que vamos a medir el tiempo que se demoran los programas haciendo cosas. Entonces vamos a empezar por qué significa cuán rápido es un programa paralelo, cuándo es más rápido que vos o no sé qué. Entonces, como les he dicho, el desempeño es la motivación principal para programar en paralelo. ¿Cómo se estima típicamente el desempeño? Entonces hay dos vertientes. La de los que lo estiman midiendo tiempo, contando tiempo, 10 segundos, 5 segundos, y entonces dicen promedio, esto se demora cada que lo corro tanto y no sé qué. O la de los que lo hacen teóricamente y se llama análisis asintótico. Dicen, vea, esa operación se hace 10 veces, esta no sé qué, entonces eso normalmente se hace 10 por n al cuadrado veces. Ese es otro tipo de análisis más abstracto que nos gusta mucho, que es el que van a ver cuando vean análisis de algoritmos, van a ver cómo se hace eso, pero que aquí en el punto donde van no lo han visto, ni lo vamos a usar en este curso y no lo vamos a utilizar. Pero es muy útil para medir complejidad y que es independiente de la máquina en que la cosa vaya a correr. Se llama análisis asintótico. ¿Sí? Entonces, el análisis asintótico, que es el que van a ver en el curso de análisis de algoritmos, es importante para entender de qué forma escalan los algoritmos cuando el tamaño de la entrada crece o cuando los recursos de hardware paralelo disponible crecen. Entonces, cómo los algoritmos se comportan mejor o no se comportan mejor. Típicamente uno dice, ese algoritmo en el peor caso se demora tanto, o ese algoritmo en el caso promedio se demora tanto. Es el tipo de cosas que uno suele hacer. Casi siempre se queda uno con el peor caso porque uno sabe que peor que eso no va a haber. Pero insisto, en este curso no vamos a hacer análisis asintótico. Vamos a hacer análisis comparativo, evaluación comparativa. Bien. Eh, Sin embargo, sí les voy a contar qué sería hacer análisis asintótico, cómo se hace y por qué vamos a preferir el otro en este curso. Vamos a preferirlo porque no sabemos hacer el otro todavía, sino cuando después de que pasemos por análisis de algoritmos. Entonces, el análisis asintótico caracteriza el comportamiento de los programas secuenciales, acotando superiormente el número de operaciones que un programa realiza en función del tamaño de la entrada. Entonces, a uno le dicen, vea, ese algoritmo es de orden tal cosa, como dice aquí, ese algoritmo es de orden n. Entonces le piden a uno encontrar una función que de alguna manera mida el número de operaciones que realiza el programa secuencial para insertar, para hacer algo. En este ejemplo, para insertar en el puesto adecuado un elemento de una lista ordenada en elementos. Entonces, si yo tengo una lista ordenada, para un ejemplo, ¿no? Tengo una lista ordenada de n elementos y quiero insertar uno, como el que hicimos en el taller 2 del insert. ¿Cuánto se demora? ¿Cuántas comparaciones teníamos que hacer para insertar el elemento en el lugar adecuado? Si había n elementos, hay que insertar uno. ¿Cuántas comparaciones tenemos que hacer? Para decir hay que meterlo aquí. Los escucho. ¿No? Si tengo una lista ordenada de elementos y quiero insertar uno nuevo, lo voy a llamar X, en orden, ¿qué tengo que hacer para meterlo en orden?
Digamos que lo comparo con el primero. Eso, gracias por escribir algo. Creería que en el peor de los casos realiza n comparaciones. ¿Por qué Jonier? Entonces, él compararía con el primero. Si es menor, dice, lo meto aquí. Y ya quedó. Hice una comparación. Pero puede que no sea menor. Entonces, si no es menor, yo ya sé que él tiene que ir después. Entonces lo comparo con el segundo. Si es menor, lo meto aquí. Llevo dos comparaciones. Pero si no es menor, entonces tengo que comparar con el tercero, porque podría ir aquí. Y si no es menor, tengo que comparar con el cuarto, porque podría ir aquí. Y así sucesivamente. Peor de los casos, comparó con el último y tampoco es menor, entonces lo tiene que meter aquí de último. En ese caso, ¿cuántas comparaciones hizo? Comparó con el primero, con el segundo, con el tercero, está con n comparaciones, como está diciendo Johnny. Luego, pero ese es el peor caso. ¿Por qué es el peor caso? Porque puede que pare en la mitad, puede que pare donde vaya metido. Pues muy de malas que uno que vaya a meter preciso sea el último, sea el que tenga que ir de último. Pero esas cosas suceden. El análisis asintótico es el análisis en el peor de los casos. Entonces, aquí decimos que eso vale orden, se dice O de n, para decir que necesita mínimo n pasos para resolver el problema en el peor de los casos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el problema no era meterlo en una lista, sino meterlo en un árbol ordenado? Es decir, yo tengo, yo tengo un árbol. ¿Qué pasó ahí? O sea, si yo tengo un árbol, tengo aquí un elemento, un árbol ordenado, un árbol binario ordenado. Entonces, ¿qué significa tener un árbol binario ordenado? Significa que los nodos de la raíz son menores que los del lado izquierdo y son mayores que los del lado derecho. Entonces, cuando tengo un árbol y me dicen inserte elemento en lugar adecuado, ¿qué tendría que hacer uno? Llego aquí y pregunto si es mayor que este. Si es menor, si es menor, entonces digo, para insertar el árbol tengo que insertarlo de aquí para abajo. Preguntará si es mayor, pues, si no, entonces tengo que insertarlo de aquí para abajo. Preguntará si es menor y si sí, entonces tengo que insertarlo de aquí para abajo. Entonces lo insertaría de aquí para abajo. Pero si no es menor, sino mayor que ese, entonces tendría que insertarlo aquí. Y ya, acabé. No tengo que hacer nada más para insertarlo. O sea que insertar un elemento es ir por el árbol donde él hasta que llega a la última hoja y ahí le pone un elemento. Eso es como insertar. ¿Cuánto se demora este algoritmo de insertar? Lo que sea la altura de este árbol. ¿Cuánto es la altura de un árbol de tamaño n? Pues debería ser el año del orden de logaritmo de n. Entonces por eso aquí dicen que la función en este caso es logaritmo de n, porque me demoraría logaritmo de n, o sea, recorrer todo el árbol para llegar a insertarlo, y el árbol tiene altura logaritmo de n. Entonces, ese es lo que se llama análisis asintótico y trata de ser general y todo ese tipo de cosas. Eh, pero entonces cuando uno paraleliza, mm, cuando uno paraleliza, entonces le interesan eh, mirar ese paralelismo donde causa aceleraciones o donde causa cosas importantes. Entonces vamos a ver con el ejemplo del zoom segment eh, cómo, cuáles son las dos cosas que pesan a la hora de paralelizar para ver si yo voy a ganar o no voy a ganar tiempo. Entonces, este es parecido al FDN de ahorita, solo que como la entrada está S y T, entonces él dice W de S y T es el número de operaciones que realizas un segment para terminar. Entonces W de ST, ¿cómo era que hacíamos la suma? Íbamos uno por uno, sumando, elevando la P y luego raíz de P de todo eso. Luego, ¿cuánto se demoraba en sumar T menos S elementos? Pues se demoraba orden T menos S.
porque era lineal. Iba sumando primero, sumando segundo, tercero, cuarto, hasta el último, y ya quedó sumado. Entonces, y en cada iteración, lo que hacía era decidir si ese, ¿qué hacía en cada iteración? Nada, sumarle al anterior y hacía, y volver y más uno, sumarle al anterior y más uno. O sea, lo único que hace es acumular en cada iteración. Entonces, esas T menos iteraciones cuestan orden uno, luego el orden de este programa, Zoom Segment, que depende de este, es T menos S, la longitud, la distancia que hay entre T menos S, entre T y S. Bien, eso es, entonces estamos tratando de ver Zoom Segment qué complejidad tiene. Eh, hay otro que creo que no vimos, no sé por qué me lo salté. Hay otra alternativa para calcular la norma B, que era esta, que decía que si T menos S era menor que un límite, eso es que uh, un threshold, bueno, un límite. Entonces yo llamo al zoom segment secuencial, pero si es muy grande, entonces me averiguo el valor que hay en la mitad de S más T menos S sobre 2, hago una suma en paralelo de 0 de S a M y de P y de M a T, y luego hacer la suma en paralelo, lo sumo y devuelvo la suma. Entonces ese segment rec era paralelo y entonces empezaba a llamarse recursivamente hasta que el tamaño, o sea que la diferencia entre T y S es tan poquita o es menor que el límite que ya decido llamar a un segment secuencial. Ese programa, que es el que está aquí, ¿qué complejidad tendría? Si yo llamo WDST el número de operaciones que realiza, entonces si T menos S es menor que el límite, acabamos de ver que la complejidad es T menos S. Pero si no, entonces, ¿qué hace este programa? Divide M en 2, pues llama este más T menos S sobre 2, y llama por un lado a WDSM, el mismo programa, pero con dos parámetros diferentes, más cerquita el uno del otro, y MT con dos parámetros diferentes, más cerquita el uno del otro, y lo que cueste hacer esas cosas de divisiones y cosas de ese estilo, que es una constante, pero que puede costar. Entonces, esto es lo que llaman una ecuación de, que han visto matemáticas discretas, esto se llama una ecuación de ¿qué? Están muy callados, muchachos. No me digan que no saben que es una ecuación de. Cuando usted escribe una ecuación así, que W de ST está en función de W de SM más, ¿qué puede decir? Que es una ecuación de. Nunca me oído la palabra. No les creo. Se llama una ecuación de recurrencia. ¿Por qué recurrencia? Porque el lado izquierdo y el lado derecho pues son los mismos, como cuando es una función recurrente. Esta WST es precisamente una función recurrente. Entonces, bueno, ahí tenemos una manera de calcular. Y entonces estas ecuaciones de recurrencia, como vieron en matemáticas discretas, creo que en matemáticas discretas las vieron, ¿o no? Se pueden resolver esas ecuaciones con unos métodos, se llama el método maestro y esas cosas, y termina encontrando que esta complejidad es del orden de t menos s, o sea, depende de la longitud del vector que voy a sumar. Eso es la complejidad de segment rec. Ahora, el segment rec paralelo, ¿qué haría? Simplemente le puse un paralelo aquí. Entonces, si llamamos DST la complejidad del paralelo, entonces, en el caso base,
da T menos S, porque el caso base simplemente se llama segment rec, que ya no tiene más que dos, un segmento. Y el caso de ir hacia abajo, entonces, el caso de recurrir en paralelo, entonces en paralelo va a ejecutar este y va a ejecutar este. Eso quiere decir que él va, tendría que averiguar la complejidad de ejecutar S con M, D con SM, D con M y T, pero como están en paralelo, yo sé que lo que más me demora es lo que se demora la más grande de los dos, entonces le digo el máximo de estos dos, y luego hago las instrucciones que me hacen falta, y entonces tendré una instrucción de S más T menos S sobre 2, perdón, tendré que puedo partir el problema cuando M es grande, lo parto en dos, lo parto en DSM y en DMT, pero el máximo de los dos es el trabajo que yo voy a hacer, más un trabajo constante por partir esas cosas y todo eso que tengo que hacer. Esta ecuación de recurrencia dice que el DST es de orden logarítmico en el este, suponiendo que hay paralelismo ilimitado, es decir, que no hay, el paralelismo no se nos acaba nunca. Entonces acabamos de ver dos soluciones, una secuencial no paralela y otra paralela que son esencialmente lo mismo. La gran diferencia es que en esta esperamos y en la otra no esperamos nada. Entonces, esta es la manera como se calcula la complejidad asintótica de algo paralelo. Secuencial y aquí hicimos con paralelo. Entonces, pero los programas paralelos entonces no solamente tienen, no solamente dependen de los recursos paralelos disponibles, o más bien, su complejidad, su ejecución depende de los recursos paralelos disponibles. Entonces vamos a usar dos medidas para un programa paralelo. Una que es la que veníamos usando ahorita, que es cuántas operaciones, en el peor de los casos, me toma calcular E si no hay paralelismo, o sea, cuánto me costaría esto secuencialmente. Y DDE, que es la profundidad del árbol si lo hiciera en paralelo. Supone un paralelismo ilimitado. O sea, todo lo que me pida en paralelo lo hago en paralelo. Entonces, ¿cómo es la profundidad del árbol si lo hago en paralelo? Este es cuánto me cuesta hacer el trabajo si no hay paralelismo. Y hay unas reglas que se deben cumplir, como que si a mí me piden saber cuánto se demora paralel de E1 de 2, pues paralel de 1 de 2 debe demorarse lo que se demora hacer E1. Pues acuérdense que paralel E1 de 2 es hacer en paralelo de 1 y 2, entonces debería demorarse lo que se demora hacer E1 más lo que se demora hacer E2. No. Esto es si fuera secuencial. Si fuera secuencial se demoraría W de 1 más W2 más E1. Ah, no, entonces W. W es las operaciones que tomaría si no hubiera paralelismo. Si no hay paralelismo, hacer paralelo le costaría hacer E1 por un lado, hacer E2 por el otro, y luego lo que me costó cada uno es lo que me costaría hacer paralelismo. Y la profundidad de, la complejidad de, entonces es cuánto voy a hundirme en recursiones. Entonces ese sería, averígüese cuando haga D1 y cuando haga D2, en cuál le va peor. Y entonces a usted que me dejó a mí una copia, va a coger este máximo y eso es lo que va a costar el paralelismo. No va a costar la suma de los dos, sino que va a costar el peor de los casos. O irme por aquí o irme por allá, miro cuál es el peor de los casos y eso es lo que me cuesta el paralelismo. Entonces, paralel es E1, E2, su trabajo si no hubiera paralelismo, su costo sería el costo de uno más el costo de dos más algo más. Si hay paralelismo, entonces es la profundidad de 1 más de 2, ¿cierto? Y si me dicen que quiero saber el costo de llamar una función f de 1 hasta n, entonces pues es una función normalita, entonces tengo que llamar a E1, tengo que llamar a E2, tengo que llamar a n, calculo para cada uno cuánto se demoró, y luego le sumo algo por tener que coger las respuestas y mezclarlas.
Y en profundidad, de E1, E2 hasta N, pues sería coger lo que se demora E1, más lo que se demora E2, más lo que se demora N. O sea, la profundidad es cuánto profundo voy para evaluar E1, cuánto profundo voy para evaluar E2, cuánto voy para evaluar N, y cuán profundo voy para evaluar F en los valores resultantes de ellos B1 hasta Bn. Con esas reglas claves vamos a hacer un cálculo en abstracto para saber cuánto se puede demorar cuánto puede ganar uno paralelizando. Entonces suponga que conocemos SWD y SDD. El WD es lo que me demoraría evaluando E si no hubiera paralelismo. Y DDE es la profundidad, o sea, lo que demoraría si hubiera paralelismo. Y suponga que mi computador no tiene sino máximo P hilos en paralelo. Entonces, sin importar cuántos hilos tengo en paralelo, DDE es lo mínimo que se va a demorar, porque eso es como lo que mide la profundidad del árbol, la más pequeñita, y hay que recorrerla completa, la más grande, y hay que recorrerla completamente. Entonces, si todos recorrieran en paralelo al árbol, la más larga es lo peor que me va, y ese es DDE. Ahora, eso ahí no importa, suponiendo que hay hilos infinitos. Ahora, si hay P hilos, quiere decir que todo el trabajo que tengo que hacer para resolver E, lo puedo repartir entre los P hilos. Entonces diría, si lo reparto equitativamente, en el mejor de los casos me demoraría W sobre P resolviendo mi problema. Entonces, es razonable decir que el tiempo de ejecución de un programa paralelo es DDE más WDE sobre P. DDE, lo que me demoro más en cualquiera de las exploraciones de hilos, WDE sobre P. Si todos los hilos se descargaran equitativamente, eso sería lo que me demoraría, WDE sobre P. Ese sería el trabajo que haría secuencial. Entonces miren que en esta ecuación, si P es constante, o sea, si yo tengo 10 hilos, 5 hilos, 5 procesadores, no sé qué, entonces, y el tamaño de la entrada crece, o sea, E es más grande, cada vez más grande, y P es constante, entonces, este costo va a crecer y crecer y crecer mucho, es mucho más que el costo de profundidad, y entonces este es el que va a terminar ganando. O sea que si el número de hilos es constante, si mi capacidad de paralelismo es constante, entonces la complejidad tendería, a medida que la entrada crece, a WD. Pero afortunadamente tendería, pero no va a ser eso porque WD, porque si hay varios hilos que puedo hacer y puedo ganar tiempo. Ahora, si tuviera infinitos recursos, o sea, tuviera infinitos hilos, o sea, esto fuera infinito, quiere decir que esto podría tender a cero, pero esto no hay manera de que me lo haga más rápido tener más hilos, porque este es lo mínimo que tengo que hacer en secuenciar en alguna línea de mis cosas, el peor de los casos. Entonces, si esto tendiera a cero, eso tendería a DDE. Quiere decir que por más paralelismo que usted tenga, siempre hay una complejidad de la que no va a poder bajar. Mínimo va a ejecutar eso. ¿Cierto? Pues dicho eso, para el programa SegmentRec que tenemos allí, teníamos que W era O de T-S y la profundidad era logaritmo de T-S. Quiere decir que mi complejidad en paralelo era de logaritmo de T-S, que es DDE, más WDE sobre P, que es O de T-S sobre P. Entonces, si P es constante, 2, 3, 5, entonces a medida que esta entrada se hace más grande, pues lo que va a pesar es este señor de aquí, O de T-S, porque esto es constante. Y este es mucho menor que ese, entonces el que va a pesar es este señor de aquí. O sea que es lineal, asintóticamente lineal. Pero si P pudiera crecer, tengo 2, tengo 4, tengo 8 procesadores, dependiendo de lo que voy necesitando, voy teniendo más procesadores como la computación distribuida.
entonces la complejidad asintótica tendería a logaritmo de t menos s. O sea, entre más recursos tenga, esta parte se va para cero y solamente quedaría con una parte logarítmica que es el, la, la rama más grande del árbol de ejecución. Eso es lo que tiene que ver con la complejidad en paralelo. Entonces, hay una ley que se llama la ley de Amdahl, que nace de observar eso anterior y lo siguiente, digamos. Supongamos que tenemos dos partes de una computación secuencial. Tengo una computación secuencial. Una parte toma una fracción f del tiempo, o sea, miro cuánto tomó la computación y una se tomó, digamos, el 40%. Y la parte 2 toma la parte restante, 1 menos f, digamos el 60% del tiempo. Pero supongamos que la parte 2 es la que se puede acelerar, o sea, la parte 1 es la que no se puede acelerar y la parte 2 sí se puede acelerar. Entonces, si uno logra hacer la parte 2 p veces más rápido, o sea, si yo esta parte la puedo acelerar p veces, entonces la aceleración, ¿cómo se mide? La aceleración se mide es cuánto me demoré en un caso, digamos, el caso normal, y cuánto me demoro en el otro caso. En el otro caso me demoro f, que es la parte que no puedo bajar, más 1 menos f, que es la parte que me falta por hacer, pero la puedo acelerar p veces. Entonces, la segunda parte me demoro 1 menos f sobre p, la primera parte me demoro lo mismo, y aquí arriba hay f más 1 menos f. O sea, aquí arriba hay un 1, y aquí arriba hay abajo y esto. Cuando uno ve esta expresión, si P tendiera a infinito, es decir, si hubiera infinitos procesadores, entonces esto tendería a 0 y esto tendería a 1 sobre F. En el ejemplo que teníamos, F era 40%, 0,4, ¿cierto? Entonces, si P fuera 100 y yo reemplazo F por 0,4, P por 100, aquí me va a dar 2,46. Y entonces quiere decir que mi solución paralela va a ser 2,46 veces más rápida que mi solución secuencial. En el infinito, si esto tiende a 0, si esto tiende a infinito, esto tiende a 0, si esto tiende a 0, esto tiende a 1 sobre f, y 1 sobre 40%, pues es 2,5, ¿cierto? Entonces da que este problema no se puede acelerar más que 2,5 veces. O sea, si yo sé calcular ese f, ¿cuánto tengo que hacer esa fracción que tengo que hacer y que me toma el tiempo y que me da manera de paralelizar? Y luego está lo que sí puedo paralelizar y lo paralelizo. El peor caso, o la mejor ganancia de tiempo es, la mejor ganancia en tiempo es, va a estar dada por este 1 sobre f. Esa es la aceleración. Entonces, si f es 40%, la aceleración va a ser 2,5. Si f es 50%, la aceleración va a ser de 2. Si f es menos, si es el 30% de lo que hay que hacer secuencial, entonces la aceleración va a ser más grande. Dependiendo de eso, la aceleración. Pero lo importante es que, aunque fuera grandísima, lo más que va a ser 1 sobre f veces más rápido. Entonces, si f es a 0,4, quiere decir que lo máximo que va a hacer esto de rápido es 1 sobre 0,4, que son 10 cuartos, que es 2,5 veces más rápido. Eso es lo máximo que se puede obtener. Más rápido que 2,5 veces es imposible. Pero muchas veces 2,5 veces más rápido sirve, pero pues no siempre. Eso es como una teoría sobre la complejidad de los programas paralelos, que no la vamos a usar más en el curso ni en los informes, pero sí podemos preguntar de esto en el parcial. No sé si hay alguna pregunta de esto, pero no de aplicarlo, sino del conocimiento que vimos aquí.